Gracias, buenas tardes. A continuación vamos a aplicar mediante un video académico los pasos que se realizaron para comprobar la autenticidad de los archivos syshash.p1, syshash2.ps mediante la utilidad OpenSSL, siguiendo las instrucciones del anexo técnico de herramientas criptográficas, para determinar cuál fue el problema que se presentó en el ejercicio. De acuerdo a esto, vamos a permitirnos leer los pasos requeridos en el ejercicio. Dice que para ejecutar el comando, mediante la ejecución desde la línea de comando desde la máquina Debian, vamos a tener los parámetros que tiene esa línea de comando. Es un archivo de salida que es el rca2048.key, el tamaño de la pareja, el exponente público, el cifrado de las claves, las contraseñas y el comando que se ejecuta desde la máquina virtual. Ya previamente tenemos la máquina virtual cargada, tenemos editado el comando. El comando es se realiza a través de la utilidad del OpenSSL, genras, que significa generar la llave primaria, el RCA. El A es 192, que se aplica el estándar avanzado de cifrado avanzado de cifrado a 128 bits, el password, que es la asignación de la contraseña que es la syshash 20172, y la salida del archivo, que es la llave, en este caso la llave privada. Le damos enter y él nos procede a crear las dos llaves, que las vamos a verificar aquí dentro de la misma máquina. En descargas, donde nos crea ya aquí vemos el archivo que nos creó, que es el registro donde contiene el registro de las llaves. Nos volvemos a la consola y revisamos la siguiente instrucción. Ahí creamos la primera llave. La siguiente instrucción nos dice que es, de acuerdo al ejercicio, nos dice que es la siguiente instrucción nos dice que sigamos a la que obtengamos la llave pública. Para la llave pública, que es esta, el siguiente paso es extraer la clave ejecutando el archivo. Ya teniendo el archivo de entrada, que fue el que generamos en el ejercicio anterior, ya obtenemos el archivo de salida, ya es la llave pública. Nos vamos a la consola nuevamente y ya ejecutaríamos esta instrucción que tenemos acá ya previamente editada, para evitar tener errores de ortografía. Ya nos vamos a la máquina virtual, que también ya la habíamos ejecutado, y es esta, que corresponde. Esa es la función OpenSSL, IN, que significa ingreso a la toma de la muestra de la llave privada, el passing, que significa la contraseña de acceso a la llave privada, la contraseña de la llave privada, la contraseña la indicación de la contraseña, el -out, que significa que extrae o indica la salida de la llave pública, y el -out, que nos indica dónde va a colocar la llave pública. La ejecutamos y él nos crea la llave pública. Efectivamente vamos a revisar en la máquina virtual en las descargas, y ya pues, tendríamos que estar observando la llave pública. Para este caso la llave pública corresponde a este archivito que nos dejó. El siguiente ejercicio, que nos indica la guía, nos dice que debemos firmar con el comando DGCT del OpenSSL la clave. Entonces esa se hace mediante la aplicación de una función hash criptográfica, la MD5. Se calcula la firma. Entonces lo mismo, se leen los parámetros. Dice que el archivo que se va a proceder a firmar es el syshash
2.ps, que la clave privada es 2048, que la contraseña es quizás 20172 y que la función hash es la MD5 y los demás parámetros. Que el comando a ejecutar es el OpenS, bueno, el que está acá, que ya lo tenemos también en la máquina virtual cargada. Entonces pues vamos a la máquina virtual y procedemos a revisar la instrucción. Como se puede acá observar, en la máquina virtual ya está editado, que es este, lo que significa que como se explicó anteriormente, a través del protocolo de la función MD5 se va a generar la firma para este archivo que se creó inicialmente. Entonces ejecutamos aquí en la máquina virtual, buscamos la instrucción, que ya también en el laboratorio pues se hizo, ya está editado. Es esta, y la ejecutamos. Él nos dice que ya nos crea el archivo, la salida es un archivo TXT, como lo indica. Entonces vamos a la zona de descargas, y en la zona de descargas podemos ver el archivo TXT, como se inició. Volvemos a la máquina virtual, y el último ejercicio nos dice que es la comparación de esta firma ya procesada contra el archivo syshash.ps, y de esto se pueden observar algunas, a ver qué resultado nos da. Entonces la función es la verify. La ejecutamos, él nos dice que en la verificación el procedimiento terminó ok. De acuerdo a lo que nos pide, a lo que nos indica la guía, pues nos dice que debemos describir cuál fue la conclusión de eso. Dice que la conclusión de eso es que al ejecutar, del ejercicio se determina que al verificar los dos archivos coinciden la firma. Lo que consideramos que es un error de colisión. Y aquí están las consideraciones de por qué el error se produjo, porque permitió la creación de un código hash idéntico. Esto quiere decir que la colisión se presenta cuando existen dos valores de entrada diferentes que generan el mismo resumen. ¿Cuál es el error? Consiste en una función hash no resistente a colisiones, la cual se define como en algunos momentos como una creación, como si fuera una creación segura, pero dentro de la evolución del tiempo este protocolo no se actualizó y se rezagó. ¿Cómo solucionar este error? Pues no utilizando más este tipo de funciones, utilizando una función que nos dé seguridad para la realización de la creación de las firmas digitales. Este es todo por lo que se realizó en el taller. Muchas gracias por la atención y estaré atento a cualquier observación.